¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, hace unos cuantos días fue anunciado por fin el producto de reimpresiones de marzo-abril y este va a ser el Duel Overlord. En el video vamos a hablar sobre lo que nos está diciendo Konami en su propio artículo y unas cuantas especulaciones. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video vale la pena hacer dos notas. El primero es que cuando por fin tengamos el spoiler completo de este set voy a hacer un análisis a profundidad y les voy a recomendar cuántas piezas comprar de este. Lo otro es que mucho de lo que voy a hablar en el video es mera especulación y simplemente son cosas que se me hacen lógicas debido a otros sets o cómo se nos están entregando las cartas. Pero hasta el momento solamente tenemos 4 o 5 cartas confirmadas, por lo que no vayan a saltar a comprar cartas, esto es meramente una especulación. Habiendo dicho esto, ahora sí, vamos al video. El Duel Overload está planeado para ser lanzado el día 19 de marzo. Estos son unas semanas después del lanzamiento del Special Edition del Ignition Assault y me parece que son unas cuantas semanas antes de que se nos entregue el siguiente set principal, que es el Eternity Code, y muy seguramente un mes después del lanzamiento de este producto vamos a tener el lanzamiento de otra lista, o al menos estaría coincidiendo con las fechas de abril y mayo, que es normalmente cuando se nos está dando la lista para los torneos más importantes del año. El MSRP o precio sugerido de este set es de $30 por pieza. Esto puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de dónde lo estén comprando, la fecha, cuántas piezas de este estén comprando y mucho más. Este set se compone de 100 cartas, las cuales todas van a ser en rareza secreta. 56 de estas cartas son cartas nuevas por completo. De estas 56, 30 son cartas Link y las otras 26 pueden ser cartas de monstruo, magia o trampa. Las otras 44 cartas son reimpresiones, unas van a ser muy necesarias, algunas no van a tener sentido en el momento, pero esto ya lo voy a hablar en un momento. Cada una de estas cajas va a venir con 6 sobres, cada uno de estos sobres va a tener 5 cartas en rareza ultra. Además, cada una de estas cajas va a tener una carta de tamaño extra y es una de 6 posibles. Por lo que por cada una de estas cajas de Duel Overlord que estén comprando van a recibir 30 cartas ultra y una carta de tamaño extra. Sobre las cartas nuevas que se nos van a entregar, ya se nos confirmaron que se nos van a entregar 30 monstruos de Link nuevos, de los cuales ya tenemos confirmados 4. Estos son el Bujinki Hashima, el Link God Dragon, el Predaplant Bird Anaconda y el Crystron Needle Fiber, que va a tener un cambio de nombre cuando estén llegando a TCG. 3 de estos 4 links son lanzados en el Link Range Pack 3, que ya analicé ese set a profundidad. Si ustedes no han visto el video o si están interesados en saber un poco más sobre qué cartas deberían de conseguir en preparación de estas cartas o un poco más sobre qué es lo que hacen, les recomiendo que le echen un vistazo. Sin embargo, todavía tenemos 26 monstruos de Link que no tenemos idea de cuáles vayan a ser, pero precisamente porque se nos están entregando 26 monstruos de Link, me parece que hay una muy buena posibilidad de que por fin se nos vayan a entregar muchos de los monstruos faltantes, sobre todo de Link Range Pack 2 y 3, que todavía hacen falta 5 de Link Range Pack 2 y de este Link Range Pack 3 vamos a tener que esperar a ver cuántos van a faltar después del lanzamiento de este producto, pero el hecho de que ya sepamos que vienen 30 me parece que es algo muy generoso. Como una nota, el Duel Power, que es básicamente la versión del año anterior de este mismo que se está lanzando, solamente nos entregó 13 monstruos de Link nuevos, por lo que el hecho de que en este sean 30 habla muy bien de este set. También se nos menciona en el artículo que se nos van a entregar cartas que tienen que ver con las películas que han sido lanzadas en años anteriores. Se mencionan 2, que es el Bonds Beyond Time y el Dark Side of Dimensions, que esta es la más reciente. Se mencionan específicamente cartas para los arquetipos de Malefic y de los Kubik, que son precisamente los arquetipos que utilizan los villanos de estas mismas películas. Aquí me gustaría hacer una pequeña nota, que hay un set en OCG que es el Anniversary Legend Collection, me parece que es de 20 aniversario o algo así. De este set lo que vale la pena rescatar es que muchas de las cartas son prácticamente cartas de la película, sin embargo en pantalla van a estar apareciendo las 20 cartas nuevas que se entregaron con este producto. Muchas de las cartas ya fueron lanzadas en otros sets, como por ejemplo Duel Power, Battles of Legend Heroes Revenge, las mismas Megalatas, y las cartas sobrantes prácticamente coinciden con el arquetipo de Kubik y de Malefic, por lo que me parece casi seguro decir que las cartas que faltaron de este set van a venir precisamente en este. De estas 20 cartas que tienen en pantalla, 9 hacen falta que lleguen a TCG, sin embargo me parece seguro decir que solamente 8, las temáticas de Malefic y de Kubik, van a pasar precisamente en este set. Habiendo quitado 8 de las 26 cartas adicionales que nos van a llegar, entonces solamente nos están sobrando 18 importaciones. Hay que recordar que estas 18 cartas sobrantes no son monstruos de Link porque estos tienen otro apartado. Sin embargo, 18 cartas que vayan a pasar de OCG a TCG sigue siendo un número bastante generoso. De estas 18 cartas que nos hacen falta, podrían pasar algunas cartas que tienen que llegar simplemente porque están relacionadas con los mismos protagonistas. Por ejemplo, True Exodia es una carta muy casual, pero que precisamente por ser temática de Exodia y Exodia estar ligado a Yugi, me parece que es una de las cartas que tienen que llegar lo más rápido posible. Otra carta que podría llegar en este set y que podría tener muchísimo juego competitivo es el Dragoon of Red Eyes, que precisamente como se está lanzando el Link de las Predaplantas y en enero vamos a tener el nuevo soporte Dark Magician, me parece que sería un muy buen momento para poder pasar esta carta. Sin embargo, hay que recordar que hay todavía muchísimas cartas que están atrapadas en OCG,
Son 18 espacios que podrían ser cartas muy viejas, cartas que siguen atrapadas en OCG desde hace mucho, promos de la Shonen Jump que de otra manera no tenemos formas de que nos lleguen o es muy difícil que nos puedan llegar, y muchos más. También pueden ser algunas importaciones para algunos arquetipos, como por ejemplo el Abyss Actor Twinkle Star, que es una carta que está atrapada en OCG desde hace mucho tiempo, o incluso podrían llegar a ser cartas que podrían sacudir el meta, como por ejemplo el Old Revolution Dragon. Estos 18 espacios son muy atractivos y vale la pena esperar a ver qué es lo que nos van a traer de OCG. Eso cubre básicamente todas las importaciones, todas las cartas nuevas, pero también se nos está mencionando que vamos a tener 44 cartas de reimpresiones. Y me parece que debido a que este set tiene tanta similitud con el Dual Power que fue lanzado el año pasado, con el Legendary Collection Kaiba de hace 2 años, pienso que entonces la estructura de este set va a ser muy similar precisamente a esos dos sets. Hablando específicamente del Dual Power, este nos trajo reimpresiones de cartas que lo necesitaban con desesperación. Por ejemplo, el Hot Red Dragon Arcfiend Abyss era una carta carísima para su tiempo y por fin recibió su reimpresión allí. Saborg de Mega Monarch también es una carta que era muy cara y que afortunadamente vino reimpresa allí. Incluso tuvimos la reimpresión de prácticamente todo el arquetipo de los Necros. Entonces pienso que va a suceder algo muy parecido para este set. Se nos van a entregar cartas que para ese momento van a ser muy caras y que necesitan la reimpresión de una u otra forma. Vale la pena mencionar que para cuando se nos esté entregando este producto ya vamos a haber pasado la lista que idealmente se nos tiene que entregar en enero, por lo que no tenemos una muy buena forma de predecir cuáles son las cartas caras que van a tener reimpresión allí, porque ya vamos a estar en otro formato, o al menos idealmente tendrían que desaparecer los decks competitivos que tenemos hoy en día y vamos a tener unos nuevos, y con estos nuevos van a aparecer las cartas que necesitan reimpresiones. Por lo que si en este momento o después de que se nos entrega la lista ustedes tienen alguna carta que necesita con desesperación alguna reimpresión, como lo era por ejemplo el caso del Hot Red Dragon Arcfiend Abyss y Saborg de Mega Monarch, sería una muy buena idea que si por alguna razón no lo están utilizando se deshicieran de estas, porque existe una muy buena probabilidad de que esta tenga una reimpresión y que ustedes estén perdiendo allí el valor de sus cartas. La única carta que ya tenemos confirmada que va a tener una reimpresión para este set es Signet Mining, y a pesar de que solamente se nos está diciendo una carta, esto dice muchísimo sobre lo que podría venir en este set. Por la parte de Signet Mining, que es la única carta que menciona el artículo, es una de las cartas más necesarias hoy en día, sea que ustedes estén jugando alguna estrategia que utilice monstruos de Cybers, como por ejemplo Salamangreat, Maninces, Code Talker, cualquier cosa que utilice Cybers, los Madmech que fueron entregados recientemente o los Atignister que llegan en enero. Entonces esta es una carta que se está haciendo muy cara y que se agradece muchísimo que vaya a ser reimpresa aquí. El artículo no nos dice nada más, pero como Signet Mining fue una carta en rareza secreta y que esta fue lanzada en el Dark Neostorm, entonces esto abre la posibilidad a que tengamos más cartas reimpresas del mismo Dark Neostorm, y no solo de esto, sino del Savage Strike, que es el deck anterior a este. Para complementar un poco de información sobre esto, vale la pena recordar algunas cosas que tuvimos este año. Por ejemplo, cuando fue anunciada la Megalata de este año, generalmente se reimprimen 4 sobres. Estos sobres normalmente son los sets principales, pero para este año hicieron la ocasión de que reimprimieron cartas del Dark Saviors, lo que prácticamente dejó al Savage Strike fuera de esto. Precisamente por la misma ausencia del Savage Strike en la Megalata de este año y que ya se está reimprimiendo al menos una de las cartas del Dark Neostorm, prácticamente me parece seguro decir que podríamos tener algunas reimpresiones del Savage Strike precisamente en este mismo set. Además, el lanzamiento de este set coincide con que harían falta 3 meses para el lanzamiento del Battles of Legend del año que viene y 6 meses para el lanzamiento de las Megalatas del siguiente año. Entonces considero que es un muy buen momento para que puedan poner algunas cartas del Savage Strike. No las pueden poner todas o no le pueden quitar valor porque debilitarían muchos sets posteriores como el Battles of Legends, Megalata y quién sabe qué otro tengan planeado para el siguiente año, pero creo que sí podríamos ver la reimpresión de algunas cartas de estas. Sobre cartas que vinieron en el Savage Strike y que son caras o muy populares, primero tenemos por ejemplo a los Guardragon. Esto por la parte de Guardragon Elpi y de Guardragon Pisti. Incluso aquí hubiéramos podido incluir al Guardragon Agarpain, pero esta carta resultó ser tan potente que ya se fue prohibida. Estas cartas solamente fueron lanzadas en rareza super, por lo que un incremento de rareza a ultra precisamente por este set, la verdad es algo que podría pasar fácilmente. Borreload Savage Dragon es una de las cartas que muchos jugadores que se hicieron del Structure Deck del Rocket les hace falta para poder complementar su estrategia y sería un muy buen momento para lanzarla. Sky Striker Kaina pertenece precisamente a los Sky Striker y esta solamente tiene 2 impresiones. A pesar de que esta carta no es tan necesaria como otras en el extra deck del Sky Striker, pienso que incrementar la rareza de esta carta ultra sería algo que sí podríamos ver. Asimismo harían falta las 2 cartas más importantes que se nos entregaron con el Savage Strike, y estas cartas son el Pot of Extravagance y el Fantastical Dragon Phantasmei, que desde que fueron lanzadas tienen un precio muy alto y que creo que fácilmente podríamos ver la reimpresión de al menos una de estas por
Por la parte del Dark Neostorm también tenemos cartas que tuvieron muchísimo impacto competitivo. Por ejemplo, por la parte de los Orcust tenemos a Dingirsu y a Orcus Crescendo, que estas cartas, si el Orcust llega a sobrevivir en la lista de enero, lo cual no me parece algo imposible que suceda, entonces muchos jugadores van a querer todavía jugar Orcust o empezar a jugar Orcust, y tener una reimpresión en este set tendría sentido. Mystic Mine es otra carta que fue entregada en esta expansión y, a pesar de que a mí no me gusta esta carta, ha tenido muchísimo juego y tener una reimpresión en una rareza alta también tiene mucho sentido. Asimismo tenemos otras cartas de rareza muy alta que han tenido juego competitivo y que, si bien han subido y bajado dependiendo de los torneos, son cartas que muchos jugadores no tienen acceso simplemente por el precio. Cartas como por ejemplo el Omnidragon Brotaur, la Justiciar, el Mech Knight Crusade Abramax, son cartas que me parece que son perfectos candidatos para que puedan ser reimpresos en este set. Hay más cartas de estos dos sets que fácilmente podrían tener su reimpresión simplemente porque son de rareza alta, porque son un poco costosas al momento o cosas similares, pero debo de repetir que no creo que reimpriman muchas de estas cartas en este set porque sets posteriores pierden mucho valor. Entonces, cartas como por ejemplo Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss, el Psychic Wheeler y algunas otras que todavía pertenecen a estos dos sets, no creo que vayan a tener una reimpresión hasta el Battles of Legend o hasta la Megalata. La reimpresión de algunas de las cartas del Savage Strike y del Dark Neostorm me parece que podrían ayudar muchísimo a la venta de este producto, que ya en realidad no creo que vaya a tener ningún problema porque Crystoro Needle Fiber se encuentra entre las cartas que ya tenemos confirmadas que nos van a llegar para este set. Sin embargo, muchos jugadores no están buscando Needle Fiber contra todo pronóstico. Signet Mining no puede hacer que un set se venda por sí solo, entonces tienen que poner muchas más cartas para que este set sea prácticamente atractivo para todos, y precisamente por esto se pueda vender mucho mejor. Sobre las demás cartas que van a ser reimpresas, hay que recordar lo que sucedió el año pasado con el Dual Power. Cuando Dual Power se nos fue entregado, tuvo reimpresiones muy adecuadas. Sin embargo, hubo muchas cartas que en el momento se vieron muy extrañas, pero que a estas fechas, ya que pasaron muchos más sets y que ya tenemos más información desde Japón y productos en TCG, entonces tienen todo el sentido del mundo. Ejemplo de esto fue soporte de Gadget, que en el momento se vio bastante extraño, pero luego supimos que Feast of the Gadgets le iba a dar soporte a estas mismas cartas. Asimismo tuvimos la importación y reimpresión de algunas cartas del arquetipo de Utopia, y ya sabemos que en enero se nos van a entregar cartas precisamente para esto. Entonces muy seguramente con el Dual Overload vamos a tener muchas cartas que en el momento parezcan muy extrañas, pero que avanzando un poco más en los formatos, teniendo confirmados otros productos en el futuro, van a tener mucho sentido y van a ser reimpresiones que vamos a estar muy agradecidos de tener. Las cartas sobrantes para reimpresiones, en realidad hay muchas cartas que pueden hacer que estos productos se vendan solos. Por ejemplo, Ash Blossom o simplemente las Hand Traps en general han demostrado que se pueden vender productos solamente con anunciar estas. Lo hemos visto desde productos desde hace mucho tiempo. Lo vimos con el Legendary Collection Kaiba, Shadows in Valhalla, Dual Power, Dual Devastator, por lo que no me sorprendería que otra reimpresión de algunas Hand Traps venga aquí. Quizás no de las que fueron entregadas recientemente, como por ejemplo Ash Blossom, Ghost Ogre y las que vinieron en el Dual Devastator, pero por ejemplo Drolan Lockbird es una carta que no tuvo reimpresión foil el año pasado y que tampoco vino en el Dual Devastator, por lo que esta fácilmente podría venir en este set. Otras cartas que son muy importantes para prácticamente cualquier estrategia y que, a pesar de que ya tienen unas cuantas reimpresiones, hay jugadores que todavía no se pueden hacer de estas. Cartas como por ejemplo el Borrel Sword Dragon y Infinite Impermanence ya tuvieron reimpresiones, ya son mucho más accesibles, pero todavía no están en ese rango en el que muchos más jugadores se pueden hacer de esta. Me parece que tendría mucha lógica que muchas de estas cartas se pongan allí simplemente como un relleno, pero que provoquen que muchos jugadores vayan a querer estas mismas cajas. Otras cartas, por ejemplo, se nos está entregando el link genérico de Xyz, de Fusión y de Synchro, por lo que una reimpresión del link genérico de los Pendulum en la forma de Electromite tendría mucho sentido. Ya tenemos casi 2 años que esta carta no se reimprime, y a pesar de que no tiene un precio muy alto y que de hecho está a 1, hay muchos jugadores que no la pueden costear. Asimismo, va a haber cartas que van a cambiar el juego competitivo, o al menos yo estoy esperando que lo vayan a cambiar por completo. Por ejemplo, Crystoro Needle Fiber, hay muchas cartas que muchos jugadores no se compraron, no consiguieron antes de tiempo y que ahora que ya fue anunciado explotaron en precio. Muchas de estas cartas probablemente las vayamos a ver en reimpresiones porque las van a necesitar prácticamente todos los jugadores que quieran esta carta. Pero hablando en el específico caso de Needle Fiber, voy a hacer un video en el cual les recomendaría qué conseguir, qué vender y cómo empezar a actuar, sobre todo avanzando para el siguiente formato. Ya mencioné que este es el famosísimo producto de reimpresiones de marzo-abril, pero me llama mucho la atención que son muchas más las cartas nuevas que las cartas que son reimpresas. Esto le va a ayudar muchísimo al set a mantener valor. Puede que muchas de estas cartas vayan a ser muy casuales como los Malefic y los Cubic, pero las cartas que lleguen nuevas, que vayan a ser relevantes en el futuro por cambios de
formato, por estrategias que aparezcan o lo que ustedes gusten, va a hacer que este set tenga muy buen valor avanzando en años que vengan. Por último, se nos menciona que cada una de estas cajas va a tener una de 6 posibles cartas de tamaño extra, es decir, son cartas que son de tamaño un poco más grande, no se comparan a las cartas gigantes que se dan en los YCS y en otros eventos, pero son artículos que podrían llegar a ser de colección y que me parece que es un muy buen detalle. Hasta el momento no sabemos qué cartas podrían ser, pero el hecho de que sean 6 entonces nos puede dar una idea de qué nos podrían estar entregando. Por ejemplo, se nos podrían entregar las hand traps, tal y como lo hizo en el Duel Devastator con los artworks nuevos. Se nos podrían estar entregando las cartas principales de cada uno de los protagonistas, como Dark Magician, Elemental Hero Neos, Decode Talker, solo mencionando algunas. 6 también coinciden en ser los atributos diferentes del juego, sin mencionar el atributo Divine. Entonces me parece que aún es pronto para empezar a sacar conclusiones sobre qué podría venir, pero me agrada que estén dando algo de manera adicional, algo que se pueda coleccionar, algo que le dé un poco más de valor a este set, que creo que no le va a hacer falta, pero que agradezco mucho. Y eso es en general todo lo que sabemos para este producto. El artículo también menciona que este es un set, una oportunidad que solamente se va a presentar una vez en la vida, y con lo que ha hecho Konami el último año, me parece que entonces va a ser un set bastante bueno. Si bien Konami ha tenido problemas, como por ejemplo con el short print de sets como Mystic Fighters o los Legendary Duelists, con los promos irrelevantes del Rising Rampage, que de hecho esto ya fue corregido y los del Chaos Impact van a ser muy buenos, creo que Konami ha aprendido de sus errores y precisamente por esto, si están diciendo que esta va a ser una oportunidad única, entonces valdría la pena poner mucha atención de qué es lo que se nos va a entregar. El hecho de que este set vaya a tener tantas cartas nuevas ayuda para su valor en su futuro o simplemente para comprarlo cerrado. Sin embargo, también estaría omitiendo información si no menciono el hecho de que ya sabemos que el siguiente año vamos a tener un cambio en el juego. Ahora, no sabemos qué cambio vaya a ser. Se ha hablado desde el número de invocaciones, uso de hand traps, uso de magias y trampas, uso del extra deck, nuevas invocaciones, nuevas reglas de tiempo, de puntos de vida. Se ha hablado de absolutamente todo. No tenemos idea de cuál vaya a ser el cambio que se le va a hacer al juego, por lo que muchas de estas cartas que se nos van a entregar en este set podrían ser muy buenas durante simplemente unos 2 o 3 meses y luego quedar inservibles, o podría pasar exactamente lo contrario. Podrían ser cartas que son completamente inútiles, que no tienen ningún valor, pero cuando se revelan las nuevas reglas de juego, los cambios que se le van a hacer, entonces podrían ser muy valiosas. Esto obviamente va a tener mucho más peso cuando tengamos los cambios de reglas y cuando tengamos el spoiler completo de este set, pero vale la pena que ya tengan esta información en mente por si ya están interesados en empezar a hacer sus preventas y lo que sea que vayan a necesitar. De nuevo, esto es simplemente un primer vistazo, esto es mencionando lo que tiene Konami en su propio artículo. Por ejemplo, yo hablé sobre cartas del Savage Strike y hasta el momento no tenemos confirmación de que siquiera alguna de estas cartas vaya a venir, pero me parece que hay ciertas cosas que vale la pena mencionar antes de acabar el video. El primero es que vamos a estar en un formato que va a ser completamente diferente, entonces muchas de las cartas que vengan en este set muy seguramente van a ser muy necesarias, pero todavía no sabemos cuál es, precisamente porque no hay forma de poder predecir las listas con exactitud. Este set de reimpresiones es muy importante, pero no se puede comparar con el Battles of Legend, y esto es simplemente porque el Battles of Legend es lanzado el fin de semana o unas cuantas semanas antes de los torneos más importantes del año, esto en la forma de continentales, nacionales e incluso el mismo mundial. Entonces, si bien vamos a tener cartas que vayan a tener impacto en este set, me parece que las cartas más importantes son las que nos van a llegar en el Battles of Legend. Esto es obviamente si este es adelantado y es lanzado en las fechas que les estoy comentando. Y por último, esto es solamente un poco de información que nos está dando Konami, pero casi todo lo que mencioné es mera especulación y simplemente es un poco de lógica considerando las cartas que nos están diciendo. Pero conforme se vaya acercando la fecha de lanzamiento de este producto, entonces muy seguramente se van a revelar las cartas más importantes. Por ejemplo, yo les comento que pienso que va a venir una de Pot of Extravagance o Fantastical Dragon Phantasme, pero podrían estar lanzando las dos aquí. También, por ejemplo, Union Carrier, que es una carta que pienso que va a tener mucho impacto competitivo, quizás sea anunciada para este set conforme ya nos vayamos acercando, muy similar a lo que sucedió con la Ash Blossom el año pasado. El objetivo de este video es que sepan que vamos a tener un set que muy seguramente va a ser muy importante y que empiecen a razonar y evaluar qué podría venir en este set y por ende qué les convendría conseguir, qué podrían vender porque muy seguramente va a tener reimpresión, empezar a tomar decisiones sobre si valdría la pena comprar una, dos o varias de estas cartas, incluso si tienen la confianza en este set y muchas cosas más. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan del Duel Overlord con la información que tenemos hasta el día. ¿Cuáles son sus planes para este set y qué es lo que esperan ver en este set, sea de importaciones o de reimpresiones? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.